Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les contaré. Todo comenzó como un día normal. Estaba haciendo los trabajos, haciendo los diseños de los próximos episodios de la temporada 18 de Thomas y sus amigos, ya que el reverendo Audrey nos pidió de que hiciéramos unos planos de cómo hacer de cómo serían los planos para la temporada 18 de Thomas y sus amigos, por lo cual todos aceptamos. No sé, pasaron dentro de varios días y ya habíamos hecho la temporada y estaban y, y decidimos hacer los planos para la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Pero y, y cuando terminamos todos los trabajos, tuvimos que estar esperando hasta que sea la hora de ir. Y y cuando ya era la hora de ir, todos tuvimos que irnos. Mientras estaba rondando por las calles se me venía algo a la cabeza y es lo de sobre algo que no entendía. Y luego, y cuando llegué, tuve que entrar a mi casa. Así que entré. Y cuando entré, tuve que descansar por un momento hasta que decidí ir a mi habitación y dormir un poco. Pero en medio de las 5 y... Es decir, pero en medio de las 2 y 3 de la mañana, alguien me llama por teléfono. Así que yo contesté y le pregunté de quién era. Y me sorprendí al ver que era el reverendo Audrey. Él me dijo que si podía venir a los estudios ya que él encontró algo extraño. Cual yo acepté, así que fui lo más rápido posible al estudio para ver qué pasaba. Así que cuando llegué, fui a la oficina y le pregunté a Audrey sobre qué fue lo que pasó. El reverendo Audrey me dice de que cuando estuvo viendo los planos para la temporada 20 de Thomas y sus amigos, vio que uno de esos era un disco de un episodio, el cual, cuando lo vio, se quedó sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto y me pidió que si podía deshacerme de ese disco, por cual yo acepté. Así que el reverendo Audrey me lo da y así que fui directamente hacia mi casa. Sí, mientras en el camino se me venía algo a la cabeza y es lo de quién había hecho ese episodio. Y así que no lo pensé más y entré a mi casa para descansar. Pero justo cuando estaba por destruirlo, se me vino una idea a la cabeza y es la de ver ese episodio. Así que no lo pensé más y fui a mi computadora para comenzar a reproducir la película, es decir, el episodio. Así que lo reproducí y en donde ahí el episodio comenzó sin un nombre, sin una intro. Vi que el episodio comenzó con Thomas y los demás trabajando en la isla de Sodor, mientras las locomotoras trabajaban tranquilamente. Hasta ahí todo iba normal en la isla de Sodor, hasta que la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: en la noche, mientras la cámara enfocaba que las locomotoras estaban en la estación Titmouse para descansar y todos descansaron, pero la cámara se pone en negra y luego apareció un mensaje que decía: al día siguiente. Se mostraba que era el día siguiente y se mostraba a uno de los ciudadanos de la isla de Sodor viendo la televisión, cual estaban dando las noticias, cual reportaron de que en el continente se reportó que hubo un ataque de una extraña locomotora, al cual era la que se parecía a Thomas, pero solo que esa cosa que se parece a Thomas era una araña, al cual había atacado
dos chicos que estaban ahí. Uno que uno se había caído y hasta que esa cosa se lo tragó. Y el último que intentó escapar fue devorado por esa cosa que se parecía a Thomas, que tiene aspecto de una araña. Cual la, ellos se asustaron y hasta que la cámara cambia hacia el continente, donde se muestra una locomotora extraña, cual era la locomotora que había aparecido en la temporada pasada, donde había aparecido esa locomotora que no tiene rostro. Cual vi que ahí estaba Boomer, cual vi que se dirigía a los talleres Diesels, mientras no estaban los Diesels. Mientras este decía, necesito destruir a todas las locomotoras de vapor para así destruir a toda la isla de Sodor. Y ahí es donde van directo a la chatarrería, pero luego escuchan a algo extraño. Y luego la cámara cambia hacia las locomotoras, en donde se mostraba que estaban trabajando tranquilamente. Hasta que de la nada llega Sir Topham Hatt diciéndole a Thomas de que uno de los ciudadanos de la isla de Sodor habían visto las noticias, al cual dijeron de que una locomotora que se parecía a él había atacado a dos chicos, pero notó que esa locomotora que se parecía a él era una araña, al cual era como una versión maligna de él. Thomas estaba sorprendido pero a la vez confundido hasta que este no lo piensa y va directamente a la estación Teignmouth para dejar a la estación Bickerstone para dejar a sus pasajeros. La cámara vuelve a enfocar a el puente que lleva hacia el continente, en donde ahí se mostró que ahí estaba esa cosa que se parecía a Thomas, más que al parecer había seguido a Boomer para destruirlo. La cámara enfocaba que esa cosa se dirigía a buscar a una víctima. Y ahí es donde te ve a Percy llevando el correo. Y hasta que mientras llevaba el correo, empieza a escuchar como que algo se acercaba. Y hasta que ve a esa cosa que se parecía a Thomas. Y esa cosa empieza a atacar a Percy, descarrilándolo y matándolo. Y hasta que esa cosa fue a buscar a los demás para matar. Y mientras la cámara enfocaba que Thomas llevaba vagones de carga, este se detiene y ve algo extraño y hasta que ve a esa cosa y se sorprende al ver que esa cosa se parecía a él, solo que él era una araña y Thomas se sorprende, pero decidió no hacer ruido para no atraer a esa cosa, al cual vi que esa cosa traía en su boca los restos de Percy, el cual Thomas, confundido, decide seguir a esa cosa para ver a dónde se dirigía, al cual en el camino se encuentra con James. James le dice a Thomas de qué está pasando y qué hacía aquí. Thomas en voz baja le dice que vio a una cosa que se parecía a él y que él traía en su boca los restos de Percy. Sí. James, sorprendido, le dice que hay que seguirlo y ahí es donde lo siguieron. Y cuando llegaron, ven que se dirigían a la chatarrería, al cual ven que esa cosa había destruido a Harry y Bert. Y luego de ahí sale Boomer y le dice a esa cosa: buen trabajo. Luego Boomer le dice: buen trabajo. Esta es la pieza que necesito para mi creación. Thomas y James, confundidos, no saben de qué se refería Boomer. Y Thomas le dice a James que en la noche hay que ir a averiguar qué esconde Boomer. James aceptaría. Y hasta que ven a esa cosa dirigiéndose, pero los dos se esconden rápidamente para que esa cosa no lo vean. Y luego se mostró que esa cosa que se parece a Thomas fue directamente a buscar al resto de locomotoras para destruirlo. Y luego la cámara enfocaba a Henry llevando vagones de carga, pero de la nada sale. Pero hasta que esa cosa
sale de la nada y ataca a Henry, destruyéndolo. Y luego la cámara va hacia donde está Rosie. Sí, que al parecer estaba dirigiéndose a buscar vagones. Pero hasta que esa cosa sale de la nada y muerde a Rosie en su rostro, arrancándoselo. Y hasta que esa cosa comenzó a despedazar a Rosie. Mientras vi que su sangre, como sus partes y sus órganos salían dispersos por todas partes. Y hasta que esa cosa se lleva los restos de Rosie. Y hasta que la cámara cambia hacia Thomas y James dirigiéndose a la estación de Natford. Y Sir Topham Hatt, al ver a los dos, le dicen de qué está pasando. Thomas le dice de que vio a esa cosa que se parecía a él. Y le dice de que él había atacado a Percy. Sí, y se había llevado sus restos a la chatarrería donde estaba Boomer. Y él le había dicho que la pieza de Percy era una pieza necesaria para construir algo extraño. Entonces, Sir Topham Hatt se sorprende y le dice que no solo eso, sino que uno de los maquinistas y fogoneros escaparon de Henry cuando esa cosa se había atacado a Henry. Le dicen de que sea Thomas y James de que esa cosa había destruido a Henry y también mató a Rosie. Todos, James y Thomas, se sorprendieron al oír que esa cosa había asesinado a Henry y Percy. Sin el cual Thomas le dice a Sir Topham Hatt que en la noche James y él irán a ver qué está pasando. Sir Topham Hatt acepta y hasta que llega Edward y le dicen de qué está pasando. Sir Topham Hatt le dice a Edward de que busca a Gordon, Emily, Toby y Oliver y Doc, ya que ellos son los únicos que podrían sobrevivir. Edward acepta y sale a buscar a los demás, mientras mientras Thomas y James van a la estación Titmouse a refugiarse. La cámara cambia hacia los talleres Diesel, donde estaban Diesel, Harry, Bertie, Sidney y Paxton, también Diesel 10. Pero Diesel comienza a escuchar que algo se acercaba y voltea y ve que esa cosa se dirigía a él. Y ven que esa cosa se parecía a Thomas, pero tenía aspecto de una araña, el cual esa cosa comenzó a destruir a Sidney y Paxton. Y también comenzó a atacar a Diesel. Pero antes de que esa cosa intente atacar a Diesel 10, por suerte, Diesel 10 con su pala logra hacerle una terrible herida a esa cosa que se parece a Thomas. Y él aprovechó el momento para salir huyendo del taller de los Diesels. Mientras la cámara enfocaba que Thomas y James estaban escondidos, la cámara enfocaba que Gordon regresaba a los talleres de a la estación Titmouse. Y Thomas le dice a Gordon de qué pasaba. Gordon le dice de que Edward le contó de que hay una criatura suelta por el camino y está asesinando a todas las locomotoras y todos los ciudadanos de la isla de Sodor. Y le dicen de que esa cosa se parecía a Thomas, solo que esa cosa tiene aspecto de una araña y también está destruyendo a todos. Todos se sorprenden hasta que llegan Emily, Toby, Doc y Oliver. Ambos se esconden en la estación Titmouse mientras la cámara enfocaba que esa cosa va al castillo de Olsted y empieza a destruir a Connor, Caitlin, Stephen y Millie. Y luego la cámara regresa a la estación Titmouse donde estaba Sir Topham Hatt y los demás y le dicen de que tienen que estar refugiados en la estación Titmouse para asegurarse de que esa cosa no salga. Todos aceptaron y hasta que la cámara enfocaba que era de noche
Y hasta que Thomas y James se despiertan y van a la chatarrería para buscar qué era lo que estaba construyendo Boomer. Y hasta que llegan a la chatarrería y se dan cuenta y se sorprenden al ver que esa cosa que se parecía a Thomas había destruido a todas las locomotoras. Y James le dice a Thomas de que no hay que hacer ruido para no alertar a Boomer y a esa cosa que se parecía a él. Thomas acepta y deciden buscar respuestas sobre qué era lo que estaba construyendo Boomer. Y hasta que ven que había algo cubriendo con una sábana. Es decir, con con una especie de tela extraña que cubría todo, que era una lona, el cual Thomas y James, confundidos, no saben qué hay dentro de esa lona. Y James le dice que hay que volver a la estación Titmouse, que esa cosa que se parecía a él podría despertar. Thomas acepta y los dos se alejan. Y la cámara enfocaba que era el día siguiente, donde esa cosa había comenzado a destruir a todas las locomotoras de vía estrechas. Y luego la cámara regresa a la estación Titmouse, donde Thomas y los demás se despiertan y llega Sir Topham Hatt y les dicen de que esa cosa estaba destruyendo a todas las locomotoras de la isla de Sodor. Y todos se sorprendieron hasta que Thomas le dice a Sir Topham Hatt de que él y James fueron a la chatarrería para averiguar qué estaba tramando Boomer. Y Sir Topham Hatt le dice de qué era lo que estaba construyendo Boomer. James le dice de que había una cosa que había una lona que cubría algo, pero no sabían de qué era. Y hasta que Edward se le ocurrió una idea y decidieron ir a la chatarrería para averiguar qué estaba pasando. Ellos aceptan, pero luego escuchan que una locomotora de Diesel venía corriendo, el cual voltean y ven que era Diesel 10. Diesel 10 les dice que él vio a esa cosa que dirigiéndose a los talleres Diesels y había destruido a todos los Diesels, y suerte de que él logró escapar debido a que él le hizo un terrible daño a esa cosa que se parecía a Thomas. Todos estaban sorprendidos, y hasta que Edward va a la chatarrería para buscar respuestas sobre qué estaba pasando. Y hasta que la cámara enfocaba que Edward va a la chatarrería y ve que Boomer le dice a esa cosa que se parecía a Thomas. Y lo que escuché fue horrible, el cual le decía: esas locomotoras no saben lo que les espera. Y hasta que con un botón empieza a activar algo. Y Edward estaba sorprendido hasta que empieza a sentir que algo gigantesco se acercaba. Y ve que que adentro del taller de los Diesel se mostraba unos ojos rojos. Y hasta que vi que esa cosa salió de la chatarrería y era horrible. Parecía una cosa. Y vi que de la chatarrería salió un robot enorme. Y vi lo horripilante. Ese robot tenía partes de locomotoras. Y vi que esos eran las partes de las locomotoras que habían sido olvidadas. Sus piernas son las partes de Neville y Molly. Su cuerpo, las partes de las locomotoras que esa cosa había matado. Y una de esas era la parte de Boko. Su brazo izquierdo era el brazo de Hank. Y el derecho, el brazo de Murdoch. Y su cabeza era horrible. Parecía la de un tiranosaurio, pero mezclada con las partes de Henry, Percy, Connor y Caitlin. Y las partes de Hector. Esa cosa comienza a rugir. Y hasta que con su cuerpo robótico comienza a caminar. Y Edward, sorprendido, se aleja corriendo a avisarle a los demás. Y hasta que la cámara enfocaba a los muelles de Brenda, donde estaba Salty, Porter y Cranky. Pero los dos empiezan a escuchar algo, que algo se acercaba. Y estos voltean y ven que esa cosa, que se parecía a Thomas,
se dirigía a los muelles de Brenda, el cual Porter, al ver esa cosa, se sorprende de demasiado hasta que Cranky con su gancho decidió atacar a esa cosa que se parecía a Thomas. Y hasta que Salty aprovecha el momento de escapar de los muelles de Brenda. Cranky decidió ahorcar a esa cosa y decidió ahogarla en el agua para que esa cosa se ahogara. Pero antes de hacerlo, llega esa cosa, o sea, con las partes de las locomotoras, el cual rompe las partes de Cranky, haciendo tirar a Cranky al océano y hundiéndose hasta que esa cosa que se parece a Thomas destruye a Porter, devorándoselo a él. Y mientras la cámara enfocaba a las locomotoras que estaban escondidas, y hasta que ven a Edward corriendo a toda velocidad, y Thomas le dice a Edward de qué está pasando. Edward le dice a las locomotoras de que Boomer activó una especie de cosa, había presionado un botón que había activado algo, y le dicen de que adentro de la chatarrería salió un robot enorme, el cual tenía parte de locomotoras. Todos se sorprendieron, y hasta que James le dice que por eso Boomer necesitaba las partes de las locomotoras para construir una máquina enorme que destruya todo. Edward se sorprende hasta que Sir Topham Hatt le dice que hay que encontrar la manera de destruir a esa cosa antes de que destruya todas las locomotoras de vapores. Ellos aceptaron, y hasta que la cámara cambia hacia la cantera de arcilla donde estaba Bill y Ben, Marion y Timothy. Pero los dos escuchan unos pasos fuertes que algo gigantesco se acercaba. Y cuando ellos voltean, ven a ese robot enorme destruyendo todo. Y hasta que esa cosa comienza a destruir a Marion, a los mellizos Bill y Ben y a Timothy. Y mientras la cámara cambia a Hardwick, donde estaban Marion, donde estaban Ryan y Daisy. Y hasta que los dos escuchan que algo se acercaba, y cuando ellos voltean, ven a esa cosa que se parecía a Thomas. Y hasta que esa cosa se devora a Ryan y Daisy, también a Jax, Alvin, Oliver, Max y Monty. Y la cámara enfocaba a las locomotoras escondidas. Y hasta que Gordon escucha algo, y se asoma y ve que esa cosa se estaba devorándose a Spencer y al duque y la duquesa de Foxborough. Todos se sorprenden. Y hasta que Gordon se esconde, y Thomas le dice qué está pasando. Gordon le dice que esa cosa que se parecía a él se estaba devorando a Spencer y al duque y la duquesa de Foxborough. Thomas se sorprende. Y Sir Topham Hatt le dice que hay que escapar de Sodor. Ellos aceptan, pero luego comenzaron a escuchar los pasos sus gigantescos hasta que esa cosa rompe el techo de la estación Dick Mouse, y en donde comienzan a huir. Sir Topham Hatt intenta escapar, pero esa cosa que se parecía a Thomas lo atrapa a él y se lo traga de un solo bocado a Sir Topham Hatt. Todos se sorprendieron al ver que esa cosa se comió a Sir Topham Hatt, y hasta que los dos decidieron escapar, mientras Salty corría de los muelles de Brenda para no ser atacado por esa cosa, hasta que ve a los demás huyendo de la estación, huyendo para irse al continente. Hasta que Thomas se le ocurrió una idea y decidió atraer a esas cosas para tenderles una trampa. Le dicen a los demás que él tratará de mantener distraído a esas cosas, pero Edward le dice de que es muy arriesgado hacer eso, pero Thomas le dice que tienen que hacerlo. Ellos aceptan y se alejan corriendo a la cantera de arcilla para mantenerse encerrados y escondidos. Mientras Thomas corría, decidió esconderse en la estación, en el túnel de Henry, para asegurarse que no lo vieran.
Mientras esas cosas lo buscaban. Y cuando ven el túnel de Henry, Boomer piensa de que Thomas se escondió ahí y le piden a ese robot que destruya el túnel de Henry para ver si Thomas estaba ahí. Él acepta, pero antes de que esa cosa destruyera el túnel de Henry, de la nada unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora, ya que el brillo era tan fuerte, y al regresar la mirada vi que los rayos continuaban cayendo y hasta que los rayos pararon y vi que esa era la reina Noemí. La reina Noemí le dice a Boomer, no permitiré que destruyas a ninguna de las locomotoras. Boomer le dice, eso es lo que tú crees, y le pide a las dos criaturas que ataquen a la reina Noemí. Ellos aceptan. Primero, el Thomas Araña intenta atacar a la reina Noemí, pero esta lo esquiva. Pero hasta que la cosa con un super puñetazo manda a volar a la reina Noemí contra el suelo, pero esta se levanta y hasta que esa cosa decide, atrapa a la reina Noemí y empieza a estrellarla bruscamente contra el suelo mientras ella gritaba del dolor. Y hasta que Boomer le dice a esa cosa que se parece a Thomas y le dice que la muerda para devorársela. Esa cosa acepta y hasta que con su boca muerde el cuello de la reina Noemí y esta comienza a gritar del dolor. Y esta le decía a esa cosa, no permitiré que destruyas a los demás. Pero Boomer riéndose le diría, este es tu fin, reina Noemí. Y hasta que la reina Noemí usa su poder y aleja a esa cosa que se parece a Thomas y se empieza a transformar en Nightmare 17 Hades y ataca a esa cosa que se parece a Thomas, pero la cosa, es decir, el robot invoca una espada con las partes de las locomotoras de vía estrechas. Y mientras la reina Noemí continuaba atacando a esa cosa, hasta que esa cosa que se parece a Thomas decidió atacar por sorpresa a la reina Noemí. Pero antes de que esa cosa lo hiciera, sale de la nada Thomas y empuja a esa cosa. Y Boomer, al ver a Thomas, y ve que Thomas en sus costados tenía bombas. La reina Noemí, sorprendida, le dice a Thomas de qué estaba haciendo. Thomas le dice a la reina Noemí que él se va a sacrificar para destruir a esa cosa que se parece a él, ya que no permitirá que cause la muerte de muchas locomotoras. La reina Noemí, muy asustada, intenta detenerlo hasta que el maquinista de Thomas enciende la bomba del tiempo mientras corre para atacar a esa cosa, pero esa cosa con sus patas detiene a Thomas. Y hasta que Thomas mira por última vez a la reina Noemí, y hasta que cierra sus ojos, y hasta que Thomas cierra sus ojos, y hasta que cuando la bomba está a punto de explotar, su maquinista y fogonero salen corriendo, y hasta que las bombas explotan, matando a esa cosa que se parecía a Thomas y a él mismo. Y vi que las bombas tuvieron efecto. Esa cosa había muerto debido a la explosión de las bombas, pero vi que Thomas había volado en pedazos. La reina Noemí, al alejar a esa cosa, ve a Thomas que había explotado junto con esa cosa que se parecía a Thomas. Esta muy triste comenzó a llorar por la muerte de Thomas y esta muy enojada decidió transformarse en una serpiente cobra de Egipto. Y mientras esa cosa intentaba atacar a la reina Noemí, pero la reina Noemí con su velocidad esquivaba la espada de esa cosa, o sea, que tiene las partes de las locomotoras, y hasta que comenzó a enrollar a esa cosa, hasta que el robot empieza a tener fallos, y hasta que la reina Noemí lo destruye en pedazos. Y hasta que Boomer, sorprendido al ver que su creación, el robot,
había sido destruido por la reina Noemí. Y este asustado comenzó a correr de la reina Noemí. La reina Noemí le diría: esto no te lo perdonaré, Boomer. Y hasta que Boomer, intentando correr, la reina Noemí con su lengua lo atrapa a él y se lo traga vivo. Y mientras escuchaba que Boomer, adentro del estómago de la reina Noemí, transformada en una cobra serpiente de Egipto, comienza a sentir que su piel se derrite hasta que Boomer se convierte en esqueleto. Y hasta que Boomer queda convertido en esqueleto, hasta que la reina Noemí, transformada en una serpiente cobra de Egipto, escupe los huesos de Boomer. Y hasta que la reina Noemí escupe los huesos de Boomer y le diría: esto te lo mereces, Boomer. Y hasta que llega una locomotora tranvía que es Toby y le dice: lo hiciste, reina Noemí, destruiste a Boomer. La reina Noemí le diría: claro que sí, pero esta comenzaría a llorar por la muerte de Thomas, ya que él se había sacrificado su vida para destruir a esa cosa que se parecía a él. Toby también comenzaría a llorar por la muerte de Thomas, y hasta que un mensaje apareció en pantalla que decía: 20 horas después. Y luego se mostró que la reina Noemí había curado a todas las locomotoras que Boomer había destruido. Había matado a todos, y también Sir Topham Hatt envió a la locomotora extraña que no tenía rostro a la lava, a la chatarrería, para ser desarmado y fundido. Mientras se mostraba que todos estaban llorando por la muerte de Thomas, hasta que vi que Rocky levantaba una estatua de Thomas y la puso en medio de la estación Titmouse, mientras todos lloraban por la muerte de Thomas. La reina Noemí, muy triste, le dejaría un ramo de flores a la estatua de Thomas, mientras todos lloraban. Y Percy, muy triste, le diría: ¿y ahora quién tirará de Annie y Clarabel? Pero Gordon no tiene idea de quién tirará de Annie y Clarabel. Y hasta que la reina Noemí se le ocurrió una idea, va a la chatarrería y busca algo y encuentra una locomotora que se parecía a él, y se da cuenta de que se trataba de la hermana de Thomas, así que con su poder comienza a revivirla. Esta regresa a la vida y dice: ¿qué está pasando y dónde estoy? La reina Noemí le dice que ella está en Sodor. Ella se sorprende y se presenta y le dice que su nombre es Temas. La reina Noemí se sorprende y le diría que vaya, ya que quiere conocer al resto de las demás locomotoras. Temas acepta y va con la reina Noemí, mientras todos estaban tristes por la muerte de Thomas. Y hasta que llega la reina Noemí y les dicen a los demás que quiere conocer a alguien. Todos sorprendidos le dicen de quién era. Y hasta que detrás de la reina Noemí sale Temas. Y todos se sorprenden al ver a esa locomotora que se parece a Thomas. La reina Noemí le dice que ella es Temas, la hermana de Thomas. Todos estaban sorprendidos al ver a Temas, que es la hermana de Thomas. Y Temas le dice de que la reina Noemí le contó que Thomas había sacrificado su vida para destruir a esa cosa que se parecía a él. Pero se parecía a esa cosa arácnida que se parecía a él. Todos se sorprendieron. Y Gordon diciéndole: creo que ella será el reemplazo de Thomas para tomar el lugar de él y tirar de Annie y Clarabel. Temas aceptará en tomar el lugar de Thomas. Y hasta que la reina Noemí se retira. Y ahí donde todos decidieron tener a Temas como la hermana de Thomas, como el reemplazo de Thomas que había muerto por la explosión. Y ahí se termina ese episodio.
Yo me quedé muy sorprendido al ver que todo eso y ahora entendí de por qué Audrey no me quiso contar sobre el resto. Pero por las dudas tenía muchas ganas de volver a ver este episodio, así que lo guardé, así que fui a mi habitación y me quedé dormido. Al día siguiente, pasaron dentro de 20 días y era la hora de hacer la temporada 20 de Thomas y sus amigos, cual comenzamos a hacer los episodios de Thomas y sus amigos. Y al terminar, llega el reverendo Audrey y nos agradece a todos por haber hecho la temporada 20 de Thomas y sus amigos y lo pondrán como estreno, ¿no? Para todos los ciudadanos de la ciudad para ver la serie de Thomas y sus amigos. Todos aceptaron y hasta que llega Audrey me dice que si me deshice de ese disco. Yo fingiendo le dije que sí y él me dice que bueno y él se retira. Por eso les diré en esta nota para que alguien supiera de la existencia de ese episodio. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo creepypasta.